Muchas gracias. Bueno, bien, buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer la invitación, para mí es un honor, la verdad, estar con gente, educadores o que tienen inquietudes para la continuidad tanto de los valores universales como del judaísmo. Y felicito también a los dirigentes de la Universidad Hebraica por la labor tan importante que llevan a cabo, aquí presentes, no quiero mencionar nombres para no omitir a nadie, todos los que participan en eso. Bueno, el tema que voy a tratar esta tarde, ya podría llamarla, yo creo que es un tema muy importante acerca de lecciones de liderazgo, y me voy a remontar obviamente a nuestra historia. Cuando hablamos de liderazgo, tenemos que ver ejemplos vivos, históricos, de cómo se llevó a cabo realmente el liderazgo. Voy a empezar por tal vez el más notorio de la historia, que fue Moisés, Moshe Rabbeinu, que la Torá sí lo describe a ese gran líder que él, bueno, toda la trayectoria del pueblo, saliendo de la esclavitud, después el compromiso en el monte de Sinai, el pacto con Dios, fue el que lideró todo eso. Pero ¿cómo se lo escogió a Moshe? Uno dice, bueno, un líder, profeta, que hablaba con Dios de esa magnitud, seguramente, si lo queremos imaginar, diríamos, bueno, será un ser humano que se la pasaba dialogando con Dios, rezando, estudiando, un ser espiritual. Sin embargo, en la Biblia, en la Torá, describe la primera imagen de él. Dice, voy a citar en hebreo y lo traduzco, ya que es Universidad Hebraica, yo creo que muchos entienden. Dice así, Vaigdal Moshe, Vayetze Elejav. Creció Moshe, era un niño, relata cuando era bebé, Moisés, que lo rescataron del río, etc. Pero después creció, Vayetze Elejav, Vayar Besiblotam. Su primera acción fue, sale al encuentro de sus hermanos que eran esclavos, Vayar Besiblotam, y vio el sufrimiento de ellos, y le dolió, y se identificó, y se puso a ayudarlos. Después, cuando Dios ya lo llama y lo escoge, ¿con qué se describe? Moshe haya roe etzon itro. Moshe era un pastor, estaba pastoreando el ganado de su suegro. Pero ahí relata los comentaristas del Midrash que complementan la historia, que cómo estaba pastoreando. Estaba llevando al ganado, obviamente de repente un borreguito se sale del ganado, lo sigue Moshe, como que molesto, ¿no? Porque se sale, pero lo ve que fue a beber, y Moshe se apiada, lo carga, lo apapacha, dice, bueno, pobre animal que estaba sediento. Esas características hicieron que Dios lo escoja. Dijo, este es un pastor fiel. Si tiene esos sentimientos hacia un borreguito, si lo primero le importa de sus hermanos que están sufriendo, ese es un dirigente auténtico, ese es un líder. Cuando ya fue nombrado, se convirtió, prácticamente no había todavía título de rey en ese momento, pero fue la autoridad máxima que vence, por decirlo así, no con la fuerza física, en nombre de Dios, al faraón, que era la potencia mundial en ese entonces, el Estados Unidos de hoy en día, por decirlo así. Era la superpotencia, el Egipto en ese entonces. Bueno, ¿cómo se debe creer? Una persona que Dios lo escoge y manda las plagas, y bueno, toda la historia, diríamos, bueno, ahora sí, yo soy, ¿no? Moisés
sin embargo, también relata la Torá, cuál fue la cualidad con la que destacó Moshe. Dice, como líder, lo dice textualmente en la Biblia. Ve'aish Moshe anav meod mikol adam asher al penei adama. El hombre Moisés fue el más humilde de todos los seres que había habitando en la tierra. Dice, a ese grado, que dice, Dios lo está atestiguando que él fue el más humilde de todos los terrenales, que es un título, pero digamos, bueno, pero eso contradice totalmente su puesto. Siendo alguien tan importante que lidera un pueblo que lo libera de Egipto, después guerras tuvieron que enfrentar y después para entrar a la tierra de Israel y demás, ¿cómo que humilde? Él tiene que demostrar, yo soy el líder y hágame caso. Pero la grandeza de un líder es justamente la humildad. Aunque parezca hoy en día en los conceptos social moderno, digamos, sería totalmente contradictorio, ¿no? Como un líder humilde. No significa que no haga su función, no significa que no juegue su papel. Se confunde a veces el término humildad o orgullo. Mucha gente lo confunde y dice, ser humilde es ser que lo pisoteen, es ser tonto, no imponerse. No, cuando tendría que jugar su papel y con determinación, fortaleza, así lo hizo. Pero sentirse más que otra persona, sentirse superior, a ver, yo a ese lo voy a saludar, pues, como yo en el nivel que estoy, mira el otro. La humildad es, ok, lo que tienes, las virtudes, y tenía todo Moshe. Inteligencia, riqueza, fuerza, poder, todo. Pero sin embargo, Dios me regaló eso y la otra persona no tuvo esa suerte. Todos estamos hechos, según como lo describe la Torá, la Biblia, a imagen y semejanza divina. Todos tenemos ese soplo de Dios, una parte, no importa razas, color, que sea uno chino, que sea africano, que sea... El ser humano fue creado a imagen y semejanza divina. Cuando Dios creó a Adán, al primer hombre, no habían religiones, no habían pueblos diferentes. El ser humano como tal lo escribe que Dios sopló e insufló en él el espíritu de vida. Y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y se debe respetar a todo ser humano como tal. Y ahí es ese sentimiento de humildad, de decir, si yo tuve la suerte que Dios me regaló, de tener, no sé, inteligencia o cualquier otra cosa, si uno tiene dinero, lo que sea, no por eso sentirme superior o no voy a saludar de la misma manera del otro. Esa es la grandeza de un líder. Esa es la grandeza de un líder cuando entiende que la presentación creció y salió a sus hermanos. Saben que hay dos letras que hoy en día hacen toda la diferencia del concepto de liderazgo. Son dos letras pequeñas, pero muy significativas. Un líder verdadero es para servir al pueblo. Pero a veces se le agregan dos letras pequeñas y sale la palabra servirse del pueblo. Y hay una gran diferencia y lamentablemente a veces se usa el poder para servirse, para uno hacerse rico, para tener poder, para destacar. Y Moshe demostró lo contrario. Era Vayetze Ahab, tenía el privilegio de crecer en el palacio del faraón y tiene ciertos privilegios, pero eso lo usó no para servirse, no para usar el poder, sino al contrario, para servir y ver cómo ayudar. Ese es el concepto de liderazgo. Y justamente leímos la porción semanal la semana pasada que habla de los reyes, de los jueces y demás. En 1748 se escribió el famoso libro El Barón de Montesquieu, que escribe El espíritu de las leyes. Un famoso libro que inspiró, de hecho, todo el sistema actual, moderno, de la mayoría de los gobiernos democráticos, están basados en esa visión, en ese libro, aunque él se inspiró también en el sistema inglés, que anteriormente en el alemán, bueno, no importa, donde se estableció la división del poder legislativo, ejecutivo y judicial, que es como se aplica en el sistema moderno de liderazgo.
y bueno, todos lo tomaron como el Barón de Montesquieu, francés, que lo escribió en francés el libro, que eso fue lo que marcó esa línea. Pero la verdad es que esto tiene 3.300 años, esa visión del poder legislativo, ejecutivo y judicial, que lo leímos la semana pasada en este libro de Deuteronomio, donde se habla, empieza diciendo Shofetim Beshoterim Titenejá, poner jueces, y por otra parte habla del rey, también se mencionan las características del rey. Dice, cuidado, que no exageren riquezas, que no exageren. ¿Por qué? Para que no se eleve su corazón y se sienta superior con poder, y tenía que anexarte, llevar con él siempre el libro de valores de la Torá, para siempre recordar su función, y él también tenía obligación de tener ética y valores, no porque yo soy el rey, me aprovecho. Pero eso era el poder ejecutivo. Estaba el poder legislativo, los jueces, pero los jueces, ¿cómo advierte la Torá? Lo ikashohat, que cuidado de no tener ningún soborno, ser objetivos. Y un ejemplo, les voy a decir un detalle del liderazgo, cómo se ve en la visión de la religión. Para escoger un juez, todos entendemos, bueno, un juez tiene que ser conocedor de leyes, tiene que tener mucho conocimiento, tiene que tener un conocimiento también general para cierta psicología y demás, para poder llevar a cabo, evaluar y demás. Todas esas cosas son obvias. Tiene que ser justo y obviamente no dejarse sobornar y demás. Pero dentro de las reglas había otro detalle. Para calificar para juez, según la ley, la halajá, tenía que ser el juez casado con hijos. Según eso, ¿qué tiene que ver con juez? Está bien, otras cosas, justicia. Casado con hijos, para que tenga también esa sensibilidad de lo que es compasión, amor. Aunque lo tenga teóricamente, no es lo mismo sentirlo con tener hijos. De esa manera, sé que se estuvo hablando de Tikkun Olam, de dar un ejemplo, mejorar el mundo. Cuando habían jueces de esa manera, que era el poder judicial. Por otra parte, como dije, el ejecutivo, que era el rey, con esos valores, con humildad, que la Torá le dice, y llevando los valores, y el poder legislativo, que venía de los profetas, pero también, ¿qué transmitían los profetas? Si alguien lee el libro, el Tanaj, la Biblia, el libro de los profetas, voy a citar un ejemplo, dos citas de los profetas para que veamos cómo era el poder legislativo, porque ellos legislaban acorde a lo que Dios les transmitía, pero no se usaba, como hoy en día también es común, es decir, en nombre de Dios se puede asesinar, se puede todo, y disfrazarlo yihad, guerra santa, en nombre de Dios, que dice, ahí al contrario, los mensajes que se les daba al pueblo, que eso era también un mensaje de Tikkun Olam. Un ejemplo, Isaías, en una época antes de la destrucción del templo de Jerusalén, está llamándole la atención y regañando al pueblo, diciéndoles, en nombre de Dios, dice, los sacrificios que ustedes llevan, y los rezos, y el cuidar las fiestas y sábado y todo eso, dice Dios, lo odio eso, lo rechazo. Nos sorprende, pero ¿cómo? Son valores, son leyes importantes de la religión. Pero sigue así diciendo, hablándoles muy fuerte, que vengan al templo a llevar sacrificios. Utiliza un término, dice, lo voy a citar, Mi bikesh zod mietchem remos haserai. ¿Quién les pidió que vengan a ensuciar, a pisotear mi templo? Pero ¿cómo? Estoy dando el servicio religioso. ¿Por qué? ¿Por qué ese enojo y por qué ese rechazo? ¿Y qué sigue diciendo? Porque almaná lo ishpotu, a una viuda, a un huérfano, y se vendieron, dice así, sobej maul bamayim,
vendieron las cosas alteradas, como decir, vino con agua o y así. Y dice, no dicen la justicia y misericordia. Y dice, toda esa parte humana, toda esa parte de valores, dice, ahora sí, cubriéndose y diciendo, bueno, yo llevo los sacrificios, yo me acerco a Dios, yo rezo. Dice, no, todo eso no vale nada si no tienen esos principios, ese tikkun olam, ese ejemplo, esos valores. Eso lo dice el profeta en nombre de Dios. Esa era la legislación, eran los legisladores lo que promovían, y ese era el liderazgo que Dios nos pide y que la religión nos pide. Hoy vemos un mundo, bueno, muy lejos de eso, como dije, de esa palabrita, ¿no? Que está enfocado las políticas, la lucha de poderes, y se pierde la objetividad, porque el soborno no es como a veces uno lo imagina, como en las películas, ¿no? Con un portafolio lleno de dólares, ahí se lo pasaron, y dices, bueno, se lo dio al juez. Ese es el soborno grotesco, evidente, pero el soborno puede ser también, mi grupo tiene razón, yo pertenezco a este partido, y porque no importa si el proyecto de ley o lo que se está haciendo es lo correcto o no, pero es lo que yo tengo que apoyar, esto me da más votos, pero se pierde. Ahí donde se habla de la objetividad, la búsqueda de la verdad absoluta, dice, sin ningún tipo de sobornos. Si viviríamos con esos principios de liderazgo, el mundo estaría totalmente diferente hoy en día, lamentablemente muy distante de esa visión. Entonces, nada más claro que el varón de Montesquieu no fue el que inventó ese sistema, esa separación, ya está estipulada y establecida hace 3.300 años. Falta llevarlo a cabo de la forma correcta, sin la corrupción, con la autenticidad. Llevar esos valores y esos principios que se transmiten. Y ser esos líderes que sean de verdad, con humildad, y cerca del pueblo, y buscar el bienestar exactamente, no de ellos, sino de los demás, con un ideal verdadero. Bueno, eso es la historia, y no quiero citar muchos ejemplos de a través de la historia, porque de verdad, si no alcanzaría en esta media hora, ¿no? Pero quiero pasar justamente sé que se tocó, o en este congreso se está tocando puntos tikkun olam, de valores judíos, como estoy hablando, de innovación y educación. Y aquí quiero pasar a un punto muy importante, porque eso es el liderazgo histórico, y eso es como lo marca Dios. Pero vamos a aterrizar a la actualidad, del liderazgo actual. ¿Cómo debe ser un líder en el siglo XXI? Hoy en día. También hay que innovar. Porque hay una realidad que no podemos negarla, tapar eso con un dedo, la evolución, la tecnología, los adelantos tan acelerados. Hoy en día el idioma de los niños, de los jóvenes, es WhatsApp, es Face, etcétera, etcétera, y es una realidad. Okay. Hubo un cambio radical generacional, no puedo decir exacto, como si 2 generaciones, los abuelitos, pero hubo un cambio en la mentalidad general del mundo, y también en la educación judía, que, bueno, los tiempos de antes se transmitía un valor, unas reglas, como se deben seguirlas, y cuando el niño o el joven le preguntaba al papá, o a su maestro, a veces incluso, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está indicado? ¿Por qué tengo que llevar a cabo esta regla, este precepto? La respuesta más común es porque así está escrito y así lo tienes que hacer. Y si cuestionaba, ya saben, el sistema educativo en algunos sectores era hasta con una regla que le pegaban en los dedos si no hacías caso y demás. Y la mentalidad era sumisa. Me refiero a que, ok, mi papá, la autoridad, el maestro me dijo así, tengo que hacer caso. Todos sabemos perfectamente que eso cambió radicalmente. Yo tengo una descripción en la educación actual, moderna,
es de los padres que hoy en día un papá que le pega a un hijo es en legítima defensa. Esa es la realidad. Es que así es. Ya no se trata si está correcto o no, pero entonces, enfrentando esa realidad actual, que no la podemos negar, tenemos que entender que el liderazgo actual, para que poder educar y transmitir, ahora sí, hay una frase también en la Biblia que dice, Vayer Moshe Minahar Elam, cuando se iba a entregar en el monte de Sinai, se iba a revelar Dios, y así, hay un texto que dice, bajó Moshe del monte al pueblo, y lo explican los comentaristas, Moshe de su nivel que estaba con Dios, bajó de ese nivel al pueblo, a estar cerca del pueblo, y entender, dice, bajar de su nube y llegar al pueblo. Ese concepto hoy lo tenemos que aplicar. Dice, el líder no puede estar en su pedestal, es decir, hablo en todos los niveles. Voy a tomarlo como ejemplo como rabino. Bueno, yo soy rabino, que atiendo las cosas, hago las bodas, estoy en mi oficina, en mi templo. No, es bajar del monte a los jóvenes, es estar con ellos al mismo nivel, que sientan confianza, cercano, donde se pueda dialogar, sin esas diferencias de jerarquías, como se marca esas diferencias, esa distancia, entonces se mantiene esa distancia. Yo lo veo en la experiencia, en la vida real. ¿Cuánta desinformación llega a haber hoy en día de los consultores religiosos? Y empiezo a investigar, bueno, ¿por qué? Porque no se atrevían a preguntar. Como el rabino no va a hacer una pregunta sobre el sexo, por decir, es un tema tabú y no se puede hablar de eso. Entonces se quedan con ideas distorsionadas en ese tema y en todos los demás. Pero cuando hay ese diálogo, cuando no es mostrar, algunos pensarían, no, pero el líder tiene que estar en su lugar y ejercer el poder y demostrar. Ese es el error grave y eso es lo que provoca el alejamiento y la distancia, donde no se puede educar de esa manera si hay esa distancia. Entonces, ¿qué pasa? Esas son ideas antiguas, como sucede con la nueva generación, con los mayores, los viejos atrasados con ideas antiguas. Hoy en día los que enseñan tecnología son la juventud, los niños, y antes también lo que era un chiste hace varios años, hoy ya es una realidad absoluta, ¿no? El famoso chiste que el papá llama a su niño de 4 años, ven hijito que vamos a hablar de sexo. Sí, papito, ¿qué quieres saber? Okay. Antes, como dije, era chiste, pero hoy en día es verdad, y así es. Entonces tenemos que estar conscientes y saber hablarles en el idioma, saber estar cerca de ellos. Obviamente que tiene que haber límites, y no voy a entrar ahorita en todo, una cátedra de educación, pero sí, hablando del liderazgo moderno, de innovación, y para que tenga efecto, la manera correcta es ese acercamiento, que haya esa confianza, y que un niño, un joven, sienta con el maestro, con el educador, con el rabino, con el líder, sienta que puede preguntar todo, puede discutir, y el segundo punto elemental, que tiene que ser con argumento y convencimiento. No es así porque sí, porque yo soy la autoridad y te lo estoy diciendo y te lo estoy imponiendo, sino cuando lo hace por convicción, con una explicación, un entendimiento. Entonces hay el famoso dicho del rey Salomón, que hoy en día la pedagogía moderna, ¿no?, llega a esa conclusión, pero también tenemos muchas cosas que creemos que se descubrió, como dije, el espíritu de leyes, que lo descubrimos hoy en día, y ya si uno ve las fuentes, ya estaban. El rey Salomón en una frase dijo todo sobre la educación. Lo cito en hebreo y lo traduzco. Dijo, Hanoch lanar al pi darko, gam ki azkin lo yasur mimena. Educa al niño, al joven, no como tú crees que lo tienes que educar,
con lo que tú quieres que sea. Tienes 3 hijos, yo quiero que mis 3 hijos sean doctores y sean esto y hagan esto. Entiende su naturaleza de cada uno y acorde a esa naturaleza, guíalo que canalice ese potencial al buen camino. Hay un niño hiperactivo, otro muy calmado. No puedes pedir de los dos lo mismo. Entiende lo que son y cómo debes explotar ese potencial que tiene. La diferencia de hacerlo así o hacerlo como algunos se equivocan y dicen, no, yo quiero que mi hijo le voy a imponer que sea así, que se controle, que haga esto. Si lo impones cuando son pequeños, por la autoridad, o de los padres, o de los maestros, o de los líderes religiosos, o sea, le impones, ok, tal vez lo va a hacer porque está bajo tu tutela y no le queda otra. Pero apenas que él crece y ya tiene independencia, manda a volar y se va al otro extremo, porque no iba con su naturaleza. Por eso dice el rey Salomón, si lo educas al pidarko, acorde a como es él, su camino, Gam ki azkin, va a llegar a ser anciano, lo yasur mimena, no se va a apartar de ese camino, porque va con él, con su naturaleza. Entonces, tenemos que entender, hoy la naturaleza, los niños jóvenes cuestionan, quieren entender, y tiene que haber un convencimiento. Y realmente también las bases de la religión, toda la religión se basa en el libre albedrío. Dios podía crear unos robots programados para hacer el bien, pero no tenía ningún valor. Entonces, el valor es cuando uno le expone el argumento por qué es bueno o correcto, y él lo asimila, y con su libre albedrío lo escoge, y va con su naturaleza, además, que es cada uno como es, esa persona siempre va a aplicar esos valores, y va a crecer, va a llegar a anciano y no se va a apartar. Entonces, hoy en día, repito, liderazgo es no usar el poder, sino al contrario, realmente guiar, y no significa llevar nada más administrativamente o en el caso de un religioso llevar los rezos, sino es guiar, educar, ir al encuentro, entender la naturaleza de cada uno, comprender a los que se sientan comprendidos, explicarles, darles argumentos, darles confianza, que sientan ese acercamiento. Y ahí vamos a tener, yo creo que esa es, ya que se habló también de innovación y de educación, yo creo que el liderazgo del siglo XXI tiene que ser de esa manera, de lo contrario vamos a encontrar un alejamiento total y un rechazo a todo eso que la nueva generación descubre otro mundo, otra visión, y se está perdiendo los valores eternos, universales, ese tikkun olam que se está perdiendo muchas veces por la rebelión, y la rebelión a veces también la provocamos imponiendo, porque yo soy mayor y yo tengo esas ideas y yo así fui educado y tú tienes que hacer así, sin un convencimiento y sin un entendimiento. Entonces cuidado, no jugar con fuego y educar. Lamentablemente, a mi modo de ver, bueno, lo digo, existen también en el judaísmo, en religiones o en otras religiones, quizá a veces líderes que buscan el poder de decir, tienes que hacer nada más lo que yo te digo, porque yo soy la autoridad, y hacerlos dependientes. Y el liderazgo es al revés, hacerlos independientes. Te puedo guiar, te puedo dar un consejo para que tú tomes las decisiones, te doy las herramientas. No que dependas de mí, me tengas que consultar todo y no puedes hacer nada sin lo que yo te diga, que algunos transmiten ese mensaje que es absolutamente erróneo, sino al contrario, hacerlo pensar, hacerlo educar a que uno tenga herramientas para tomar las decisiones correctas, guiar, aconsejar y educar, pero no hacer dependiente. Ojalá que de verdad podamos educar correctamente y seguir esos principios de liderazgos que Dios nos marca, que nos enseña la Biblia, esos valores humanos, ese respeto, esa tolerancia, como los profetas lo transmitían. Nada más concluyo con una frase de otro profeta también que les dice al pueblo, ¿qué te está pidiendo más? ¿Qué te está pidiendo después de todo? Hay muchas prácticas, detalles, pero si lo queremos sintetizar, Kim Ason Mishpat, Ahavat Hesed, hacer justicia, amar el favor, porque el favor no es nada más hacerlo,
es buscarlo, amar, querer ayudar y tener al eje comportarte humildemente ante Dios. Son los tres y el liderazgo basado en esos tres principios. Muchas gracias por la atención y ahora sí. Gracias a Rabino Tobal y bueno, pues abrimos el micrófono a ver quién. Con toda, quiero ya que voy a abrir este foro, les pido de favor, yo soy de la idea justamente que no hay censura de nada, me pueden atacar, pueden decir algo, no me refiero, lo que sea, quise preguntar sin ninguna censura, con toda la confianza. Rabino, antes que nada agradecerle porque de verdad fue enriquecedora su cátedra, yo la disfruté bastante. Y bueno, quisiera preguntarle tantas cosas, pero quisiera centrarme, así como habló de los liderazgos como el de Moisés, también tenemos liderazgos como el del rey David, sí, el del rey Salomón. Sí, que fueron... mencioné que no podía entrar en todo. Claro, por supuesto. Pero, por ejemplo, en esos otros liderazgos, lo que vemos es que tuvieron fracturas. Entonces, a mí me interesaría mucho conocer su postura, saber desde su perspectiva qué características son las que tendría que tener un líder para que su liderazgo permanezca. O sea, ¿cuáles son esas cuestiones que podrían tirar tu liderazgo en un momento dado? Si pudiéramos mencionar, no sé, 3 o 5 cosas que podrían hacer que un liderazgo no perdure. Por un lado esa situación y por otro lado también hablando de este origen de los liderazgos, hay seguramente liderazgos que nacieron como lo que usted decía, con una humildad, con un ánimo de ayudar y todo esto, pero de pronto viene pues la riqueza, a lo mejor el liderazgo crece, empiezan a llegar este tipo de cuestiones y a lo mejor cambia en el camino, puede darse este cambio para mal. Entonces, ¿qué aconsejaría usted en tal caso? Ok, justamente lo que cité, que está escrito en Deuteronomio, que lo leímos la semana pasada, la advertencia al rey dice así: cuidado, porque, puede, como tú acabas de decir, puede tener la mejor intención de una mejora del pueblo y de dar lo mejor, pero dice, cuidado, en el camino, de que se que no tenga demasiada riqueza, no tenga... ¿Por qué? Porque aunque tenga esa intención, uno se le puede subir, como dicen, ¿no? el poder, y puede desviarse. Y por eso dice, tiene que escribir un texto de la Biblia, lo tiene que llevar con él y todo el tiempo leerlo para prevenir justamente lo que acabas de decir. Cuidado que no suceda. El rey Salomón sí cayó, violó esos preceptos y tuvo demasiadas riquezas, demasiadas mujeres, etc. Obviamente, lo que dije, lo que es el ideal, lo que Dios nos pide, no lo que en la práctica, en la historia se llevó a cabo. Está un famoso rey que relata en el libro de Reyes, que se llamó Jeroboam ben Nebat. Cuando se divide en Israel, el pueblo de Israel, la tribu de Yehudá, de Judá y Benjamín, con las otras 10 tribus, él fue rey de las 10 tribus. ¿Y qué hizo? Justamente porque desvió totalmente y se le subió el poder, y lo que él quería era tener el control, dijo, estamos divididos, pero en Jerusalén estaba el templo. Y el pueblo, cuando son las fiestas que tienen que subir al templo, así está indicado, entonces van a estar yendo a Jerusalén. Y al ir ahí, van a tener influencia del otro rey, del Jerusalén. Y con el tiempo voy a perder yo el poder. Pero ¿cómo lo resuelvo? Si está buscando el poder solamente. ¿Qué hizo? Puso ídolos fuera, y digan, este es el templo, y los obligó a idolatrar para no arriesgarse a perder el poder. Obviamente esa es la antítesis del liderazgo verdadero de las intenciones. Uno tiene que tomar las precauciones, justamente la Biblia nos dice, buscar medios, si un consejero muy sabio que le pida, que si ve que uno que se desvía un poquito, como que le llama la atención, por eso te dice, lee constantemente, cuidado, no hagas cosas que te puedan llevar, como tener demasiadas riquezas y demás, todas esas precauciones para mantener, porque sí hubo en la historia, obviamente, líderes que empezaron bien
y que después lo que acabas exactamente de escribir. Pero obviamente si no hay una intención auténtica, verdadera, de un principio, ya uno no va a tomar las precauciones. Si las hay, puede buscar cómo protegerse para no desviarse. Pero cuando es como lo que pasa en el mundo, en la mayoría de la búsqueda nada más de poder, de intereses políticos y demás, entonces ya no hay esperanza. Me refiero, de antemano está mal enfocado el sentido. Como dije, servirse del pueblo, digo, el poder me hago rico, hago lo que quiero, el poder, ese es el problema medio. Entonces los consejos a fuerzas, no seas líder si no tienes un ideal. Perdón. No entres en eso, busca valores verdaderos. ¿Para qué estás persiguiendo? ¿De verdad buscar un cambio? Todos predican lo mismo, obviamente, pero que sea auténtico y tomar todas las medidas para no llevar. Bueno, obviamente que hay más detalles. Tenemos muy poquito tiempo, entonces nada más, no sé si alguien más, entonces vamos a tomar estas dos preguntas para que el rabino pueda contestar y tendremos que desgraciadamente cerrar ahí. Gracias, rabino, por su plática. Obedeciendo a los dos temas del que habla, uno que es liderazgo, que es un tema muy tocado en el tercer milenio en la educación, y otro el respeto al camino de cada ser humano en lo que es. Considero que respetando este camino, pues no todo el mundo tenemos la capacidad de ser líder. Sin embargo, estamos muy enfocados en hacer líderes, y desde el judaísmo y desde otras filosofías están las características de un líder. La pregunta es si hay desde el judaísmo o desde otro lugar, ¿cuál es la característica del seguidor del líder? Porque la mayoría de nosotros tendremos que ser seguidores del líder, no todos podemos ser líder. Y hoy en día la habilidad para elegir a un líder, como hemos visto en nuestros gobiernos, en diferentes lugares, que elegimos a líderes, no sé si negativos, pero líderes que realmente no tienen estas características. ¿Cómo se apoya a un líder? ¿Cómo se ayuda a un líder? ¿Cómo se confronta a un líder? Entonces, no sé si hay alguna perspectiva desde este lugar que nos enseñe cómo seguir al líder. Sí. Voy a decir algo un poquito fuerte y penoso, pero si me preguntan tengo que contestar con la verdad. Es un tema muy delicado eso, y muchos errores que se cometen es por seguir ciegamente a líderes. Bueno, desde el nazismo, ¿no? Un líder carismático que puede jalar masas, o lo que pasa en Venezuela o en otros lugares, de que la idea de decir que tengo que seguir al líder como de lugar porque es el líder, eso es un error absoluto, hay que descartarlo. No forzosamente, justamente un líder que no reúne las características que estoy diciendo, un líder que busca el poder en todos los ámbitos, religioso, gubernamental o cualquier otro ámbito, al contrario, tiene que haber un criterio de los seguidores, no seguir ciegamente como borregos, como llega a pasar. Me da pena decirlo, pero pasa también en el judaísmo. De repente puede ser un rabino que dijo una barbaridad, me refiero, o que motiva con una idea cerrada, fanática y todo. Pero lo dijo el rabino. No, un momento, un ser humano se puede equivocar, a menos que, vuelvo a repetir, si es un profeta en los tiempos de antes, o el tribunal, el Sanedrín, el Tribunal Supremo, que tiene una autoridad y justamente que reunía esos requisitos de búsqueda de la verdad y autenticidad, entonces ahí sí, pero no, hay que ser críticos y hay que buscar justamente y detectar líderes auténticos con ideales y siempre seguir un consejo, pero usando el criterio. Tenemos responsabilidad y tenemos libre albedrío. Esa respuesta, como muchos nazis dijeron después de la guerra, yo seguía órdenes, no se acepta. No se acepta. No puedes seguir órdenes. Pero me lo dijo él, ¿y qué es? ¿Quién es? Me refiero porque es el que tiene el puesto, por eso que dice que tiene absolutamente la razón. Cuidado con eso, porque es lo que está pasando. Hay mucha falsedad y mucha falta de liderazgo auténtico, y seguir como borregos las masas, que es lo que pasa, cómo se manipula a veces a las masas, es muy peligroso. Lamentablemente, si pueblos, países, como no quiero traer ejemplos, puede ser desde México hasta cualquier otro país, si la gente usaría más el criterio
y se levantaría y reclamaría las cosas justas, a veces no se prestaría a la corrupción y a todo lo que llega a suceder. Entonces sí, hay que ser muy selectivos y ver con hechos, no con lo que se predica. Se predica con el ejemplo. Si uno ve con hechos que ese líder no está llevando los valores que predica, no hay que seguir. No es algo sencillo. Bueno, tampoco estoy llamando a la rebelión y digo, hay que buscar, me refiero, no, que no se confunda, pero por lo menos no seguir ciegamente un liderazgo no correcto, que no reúne los requisitos que mencionamos. No es nada sencillo, es algo mucho más complejo de lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, tenemos que ir terminando, entonces la última pregunta. Perdona, claro, sé que no pude dar soluciones, pero también hay que conocer la realidad del problema. Buenos días a todos, mi nombre es Jacqueline y mi pregunta sería como un poco para complementar la pregunta anterior. ¿Cómo identificar a un buen consejero o un guía? Porque eso es mucho de los problemas que se encuentra un verdadero liderazgo al poder ejemplificarlo o poder llevarlo a cabo, ¿no? Y es un camino que tiene contrapesos y tiene altas y bajas, pero más allá de eso, ¿cómo saber que un guía es el correcto, un consejero es el idóneo? Ok, Muchas similar gracias. sí a la pregunta que se hizo. Sí es algo difícil, pero les voy a decir un ejemplo personal. Yo, cuando transmito algo de religión o de valores de religión, sí les como que los invito, digo, no es común hacerlo, pero así lo trato de hacer todo el tiempo, que no me crean a mí, que me pidan los argumentos y las fuentes, porque si se acostumbran a creerme porque yo les dije y mañana llegan con otro que les dijo algo falso, también uno se acostumbra a creer, pero si se acostumbran a investigar, porque un ejemplo, yo no invento, no puedo decir algo que a mí se me ocurre si transmito la religión, tengo que decir los valores de la religión, y los valores están fundamentados, ¿no? En libros, en las raíces. Entonces, si yo argumento con los fundamentos, entonces no me creas a mí, sino porque ahí te estoy enseñando. Y también con otros también busca las pruebas y los fundamentos. Ese es el ejemplo que puedo decir en mi función. Ok, no siempre es así, yo creo que todos tenemos un sentido común y una sensibilidad de darnos cuenta si la persona es auténtica, correcta y con sus acciones, ¿no? O si es corrupta y persigue. Vemos de los hechos. Dicen, la mejor enseñanza, eso lo saben perfectamente, para educar todo, es predicar con el ejemplo, no con... me refiero con todos los discursos políticos que oímos, eso cualquiera lo dice, las promesas y todo, pero es con los hechos y con el ejemplo. Entonces, ¿qué es detectar un buen líder? Ves si de verdad actúa correctamente, de verdad ayuda, de verdad hace bien, ahí puedes detectar que es un buen líder. Pues muchas gracias al Rabino Tobal, un aplauso. Nada más quiero decir que los temas son muy profundos y para analizar son estudios, obviamente que no pudimos abarcar profundamente, quise dar nada más un punto de vista y una idea general. Sé que no se pudo analizar, eso es investigar y estudiar profundamente y ver comportamientos para contestar esas preguntas, pero vamos a tener una visión general. Y muchas gracias por la atención. No, gracias a usted, Rabino. Para los que necesiten traducción simultánea del inglés al español, les pedimos que de verdad rápidamente... Y el liderazgo basado en esos tres principios. Muchas gracias por la atención y ahora sí... Gracias a Rabino Tobal y bueno, pues abrimos el micrófono a ver quién... Con toda... Quiero ya que voy a abrir este foro, les pido de favor, yo soy de la idea justamente que no hay censura de nada, me pueden atacar, pueden decir algo, no me refiero, lo que sea, quise preguntar sin ninguna censura, con toda la confianza. Rabino, antes que nada agradecerle porque de verdad fue enriquecedora su cátedra, yo la disfruté bastante. Y bueno, quisiera preguntarle tantas cosas,
pero quisiera centrarme, así como habló de los liderazgos como el de Moisés, también tenemos liderazgos como el del rey David, Sí. el del rey Salomón. Sí, que sí, fueron... mencioné que no podía entrar en todo. Claro, por supuesto. Pero, por ejemplo, en esos otros liderazgos, lo que vemos es que tuvieron fracturas. Entonces, a mí me interesaría mucho conocer su postura, saber desde su perspectiva qué características son las que tendría que tener un líder para que su liderazgo permanezca. O sea, ¿cuáles son esas cuestiones que podrían tirar tu liderazgo en un momento dado? Si pudiéramos mencionar, no sé, 3 o 5 cosas que podrían hacer que un liderazgo no perdure. Por un lado esa situación y por otro lado también hay, hablando de este origen de los liderazgos, hay seguramente liderazgos que nacieron como lo que usted decía, con una humildad, con un ánimo de ayudar y todo esto, pero de pronto viene pues la riqueza, a lo mejor el liderazgo crece, empiezan a llegar este tipo de cuestiones y a lo mejor cambia en el camino, puede darse este cambio para mal. Entonces, ¿qué aconsejaría usted en tal caso? Ok, justamente lo que cité, que está escrito en Deuteronomio, que lo leímos la semana pasada, la advertencia al rey dice así: cuidado, porque, ok, puede, como tú acabas de decir, puede tener la mejor intención de una mejora del pueblo y de dar lo mejor, pero dice, cuidado, en el camino, de que se que no tenga demasiada riqueza, no tenga... ¿Por qué? Porque aunque tenga esa intención, uno se le puede subir, como dicen, ¿no? El poder, y puede desviarse. Y por eso dice, tiene que escribir un texto de la Biblia, lo tiene que llevar con él y todo el tiempo leerlo para prevenir justamente lo que acabas de decir. Cuidado que no suceda. El rey Salomón sí cayó, violó esos preceptos y tuvo demasiadas riquezas, demasiadas mujeres, etc. Obviamente, y lo que dije, lo que es el ideal, lo que Dios nos pide, no lo que en la práctica, en la historia se llevó a cabo. Está un famoso rey que relata en el libro de Reyes, que se llamó Jeroboam ben Nebat. Cuando se divide en Israel, el pueblo de Israel, la tribu de Yehudá, de Judá y Benjamín, con las otras 10 tribus, él fue rey de las 10 tribus. ¿Y qué hizo? Justamente porque desvió totalmente y se le subió el poder, y lo que él quería era tener el control, dijo, ok, estamos divididos, pero en Jerusalén estaba el templo. Y el pueblo, cuando son las fiestas que tienen que subir al templo, así está indicado, entonces van a estar yendo a Jerusalén. Y al ir ahí, van a tener influencia del otro rey, del Jerusalén. Y con el tiempo voy a perder yo el poder. Pero ¿cómo lo resuelvo? Si está buscando el poder solamente. ¿Qué hizo? Puso ídolos fuera, y digan, ese es el templo, y los obligó a idolatrar para no arriesgarse a perder el poder. Obviamente esa es la antítesis del liderazgo verdadero de las intenciones. Uno tiene que tomar las precauciones, justamente la Biblia nos dice, buscar medios, si un consejero muy sabio que le pida, que si ve que uno que se desvía un poquito, como que le llama la atención, por eso te dice, lee constantemente, cuidado, no hagas cosas que te puedan llevar, como tener demasiadas riquezas y demás, todas esas precauciones para mantener, porque sí hubo en la historia, obviamente, líderes que empezaron bien y que después, lo que acabas exactamente de escribir. Pero, obviamente, si no hay una intención auténtica, ¿verdad? De un principio, ya uno no va a tomar las precauciones. Si las hay, puede buscar cómo protegerse para no desviarse. Pero cuando es como lo que pasa en el mundo, en la mayoría de la búsqueda nada más de poder, de intereses políticos y demás, entonces ya no hay esperanza. Me refiero, de antemano está mal enfocado el sentido. Como dije, servirse del pueblo, llego al poder, me hago rico, hago lo que quiero, el poder. Ese es el problema medio. Entonces los consejos a fuerzas, no seas líder si no tienes un ideal. Perdón. No entres en eso.
busca valores verdaderos, ¿para qué estás persiguiendo? ¿De verdad buscar un cambio? Todos predican lo mismo, obviamente, pero que sea auténtico y tomar todas las medidas para no llevar. Bueno, obviamente que hay más detalles. Tenemos muy poquito tiempo, entonces nada más, no sé si alguien más, entonces vamos a tomar estas dos preguntas para que el rabino pueda contestar y tendremos que desgraciadamente cerrar ahí. Gracias, Rabino, por su plática. Obedeciendo a los dos temas del que habla, uno que es liderazgo, que es un tema muy tocado en el tercer milenio en la educación, y otro el respeto al camino de cada ser humano en lo que es. Considero que respetando este camino, pues no todo el mundo tenemos la capacidad de ser líder. Sin embargo, estamos muy enfocados en hacer líderes, y desde el judaísmo y desde otras filosofías están las características de un líder. La pregunta es si hay desde el judaísmo o desde otro lugar, ¿cuál es la característica del seguidor del líder? Porque la mayoría de nosotros tendremos que ser seguidores del líder, no todos podemos ser líder. Y hoy en día la habilidad para elegir a un líder, como hemos visto en nuestros gobiernos, en diferentes lugares, que elegimos a líderes, no sé si negativos, pero líderes que realmente no tienen estas características. ¿Cómo se apoya a un líder? ¿Cómo se ayuda a un líder? ¿Cómo se confronta a un líder? Entonces, no sé si hay alguna perspectiva desde este lugar que nos enseñe cómo seguir al líder. Sí. Voy a decir algo un poquito fuerte y penoso, pero si me preguntan tengo que contestar con la verdad. Es un tema muy delicado eso, y muchos errores que se cometen es por seguir ciegamente a líderes. Bueno, desde el nazismo, ¿no? Un líder carismático que puede jalar masas, o lo que pasa en Venezuela o en otros lugares, de que la idea de decir que tengo que seguir al líder como de lugar porque es el líder, eso es un error absoluto, hay que descartarlo. No forzosamente, justamente, un líder que no reúne las características que estoy diciendo, un líder que busca el poder en todos los ámbitos, religioso, gubernamental o cualquier otro ámbito, al contrario, tiene que haber un criterio de los seguidores, no seguir ciegamente como borregos, como llega a pasar. Me da pena decirlo, pero pasa también en el judaísmo. De repente puede ser un rabino que dijo una barbaridad, me refiero, o que motiva con una idea cerrada, fanática y todo. Pero lo dijo el rabino. No, un momento, un ser humano se puede equivocar, a menos que, vuelvo a repetir, si es un profeta en los tiempos de antes, o el tribunal, el Sanedrín, el Tribunal Supremo, que tiene una autoridad y justamente que reunía esos requisitos de búsqueda de la verdad y autenticidad, entonces ahí sí, pero no, hay que ser críticos y hay que buscar justamente y detectar líderes auténticos con ideales y siempre seguir un consejo, pero usando el criterio. Tenemos responsabilidad y tenemos libre albedrío. Esa respuesta, como muchos nazis dijeron después de la guerra, yo seguía órdenes, no se acepta. No se acepta. No puedes seguir órdenes. Pero me lo dijo él, ¿y qué es? ¿Quién es? Me refiero porque es el que tiene el puesto, por eso que dice que tiene absolutamente la razón. Cuidado con eso, porque es lo que está pasando. Hay mucha falsedad y mucha falta de liderazgo auténtico, y seguir como borregos las masas, que es lo que pasa, cómo se manipula a veces a las masas, es muy peligroso. Lamentablemente, si pueblos, países, no quiero traer ejemplos, puede ser desde México hasta cualquier otro país, si la gente usaría más el criterio y se levantaría y reclamaría las cosas justas, a veces no se prestaría a la corrupción y a todo lo que llega a suceder. Entonces sí, hay que ser muy selectivos y ver con hechos, no con lo que se predica. Se predica con el ejemplo. Si uno ve con hechos que ese líder no está llevando los valores que predica, no hay que seguir. No es algo sencillo. Bueno, tampoco estoy llamando a la rebelión y digo, hay que buscar. Me refiero, que no se confunda, pero por lo menos no seguir ciegamente un liderazgo no correcto, que no reúne los requisitos que mencionamos. No es nada sencillo, es algo mucho más complejo de lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, tenemos que ir terminando, entonces la última pregunta. Perdón, claro, sé que no
puede dar soluciones, pero tampoco, también hay que conocer la realidad del problema. Buenos días a todos, mi nombre es Jacqueline y mi pregunta sería como un poco para complementar la pregunta anterior. ¿Cómo identificar a un buen consejero o un guía? Porque eso es mucho de los problemas que se encuentra un verdadero liderazgo al poder ejemplificarlo o poder llevarlo a cabo, ¿no? Y es un camino que tiene contrapesos y tiene altas y bajas, pero más allá de eso, ¿cómo saber que un guía es el correcto, un consejero es el idóneo? Ok, Muchas similar gracias. sí a la pregunta que se hizo. Sí es algo difícil, pero les voy a decir un ejemplo personal. Yo, cuando transmito algo de religión o de valores de religión, sí les como que los invito, digo, no es común hacerlo, pero así lo trato de hacer todo el tiempo, que no me crean a mí, que me pidan los argumentos y las fuentes, porque si se acostumbran a creerme porque yo les dije, y mañana llegan con otro que les dijo algo falso, también uno se acostumbra a creer, pero si se acostumbran a investigar, porque un ejemplo, yo no invento, no puedo decir algo que a mí se me ocurre si transmito la religión, tengo que decir los valores de la religión, y los valores de la religión están fundamentados, ¿no? En libros, en las raíces. Entonces, si yo argumento con los fundamentos, entonces no me creas a mí, sino porque ahí te estoy enseñando. Y también busca, con otros también, busca las pruebas y los fundamentos. Ese es el ejemplo que puedo decir en mi función. Ok, no siempre es así, yo creo que todos tenemos un sentido común y una sensibilidad de darnos cuenta si la persona es auténtica, correcta y con sus acciones, ¿no? O si es corrupta y persigue. Digo, vemos de los hechos. Dicen, la mejor enseñanza, eso lo saben perfectamente, para educar todo, es predicar con el ejemplo, no con... me refiero con todos los discursos políticos que oímos, eso cualquiera lo dice, las promesas y todo, pero es con los hechos y con el ejemplo. Entonces, ¿qué es detectar un buen líder? Ves si de verdad actúa correctamente, de verdad ayuda, de verdad hace bien, ahí puedes detectar que es un buen líder. Pues muchas gracias al Rabino Tobal, un aplauso. Nada más quiero decir que los temas son muy profundos y es para analizar, son estudios, obviamente que no pudimos abarcar profundamente, quise dar nada más un punto de vista y una idea general. Sé que no se pudo analizar, eso es investigar y estudiar profundamente y ver comportamientos para contestar esas preguntas, pero vamos a tener una visión general. Y muchas gracias por la atención. No, gracias a usted, Rabino. Para los que necesiten traducción...